pequeño fue un niño muy callado. Nunca tuvo amigos y se la pasaba solo en las horas de clase. Había un niño llamado Miguel, muy hiperactivo, que siempre se la pasaba molestando a los demás y nunca se callaba. Miguel molestaba mucho a Diego y como Diego era callado, nunca se defendió. Miguel le pegaba, le quitaba la comida y lo humillaba delante de los demás. Miguel era su bully. Diego, con tantos problemas en su cabeza, no podía pensar bien y no prestaba atención en las clases. Diego llegaba a casa todos los días sintiéndose vacío y agotado. Sus padres no se daban cuenta del dolor que cargaba en silencio, pues él nunca había hablado sobre lo que sucedía en la escuela. Sin embargo, un día, mientras estaba sentado en el rincón de su cuarto, mirando el libro de literatura que no entendía, encontró una cita de un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, un escritor de romanticismo. Esas palabras tocaron algo profundo en él. Era como si expresaran todo el dolor y las emociones reprimidas que había estado guardando por tanto tiempo. Aunque no entendía el poema completamente, sintió una chispa de algo en su interior, algo que no había sentido en mucho tiempo, una necesidad de expresarse. Al día siguiente, durante la clase de literatura, Diego, todavía sin mirar a los ojos de nadie, levantó la mano cuando la profesora preguntó si alguien quería leer en voz alta. La clase se quedó en silencio, sorprendida de que el chico más callado quisiera participar. Con la voz temblorosa, Diego leyó el poema que había encontrado la noche anterior. Cuando terminó de leer, sintió que el salón estaba más callado de lo actual, pero esta vez no era el silencio incómodo de siempre, era un silencio lleno de respeto. Incluso Miguel, sentado en la última fila, dejó de moverse por un momento mirándolo por un Con el tiempo, Diego se dio cuenta de que su voz estaba creciendo, no solo a través de la escritura, sino también en su interacción con sus compañeros. Se sentía más seguro al hablar y expresar sus sentimientos, no solo sobre poesía, sino sobre otros temas que le apasionaban. La relación entre Diego y Miguel se profundizó, se convirtieron en aliados en el club de literatura. A menudo se retaban mutuamente a escribir sobre sus emociones y a compartir experiencias. Miguel comenzó a entender el dolor que Diego había soportado y se convirtió en un defensor de la empatía y la amistad. Esa breve conversación marcó un cambio más profundo en Diego. Se dio cuenta de que no estaba tan solo como creía. Había personas como la profesora y ahora Miguel que lo escuchaban, personas que también cargaban con sus propios silencios. Cuando terminó de leer, sintió que en el salón estaba más callado de lo habitual, pero esta vez no era el silencio incómodo de siempre, era un silencio lleno de respeto. Incluso Miguel, sentado en la última fila, dejó de moverse por un momento, mirándolo con algo que Diego no reconocía: atención. Después de clase, la profesora lo detuvo. Diego, eso fue una lectura muy sentida. ¿Sabías que muchos escritores románticos, como Bécquer, también se sintieron incomprendidos y solos? Tal vez puedas encontrar en la literatura una manera de expresar lo que llevas dentro, le dijo con una sonrisa suave. Por primera vez, Diego sintió que alguien lo veía. Quizás había una forma de enfrentar el dolor que no implicaba quedar en silencio. Aunque las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, ese día fue un pequeño paso hacia algo más grande. El silencio que siguió la lectura de Diego no era el vacío al que estaba acostumbrado, ese que lo hacía sentir invisible. Esta vez el silencio estaba cargado de algo diferente, una conexión. Era como si por un momento todos hubieran escuchado no solo las palabras de Bécquer, sino que algo más profundo, algo que venía de Diego mismo. Al salir del salón sintió un peso menos en sus hombros. No era que todo hubiera cambiado de repente, pero sí algo había empezado a moverse dentro de él. Las palabras de la profesora resonaban en su mente. Tal vez puedas expresar en la literatura una manera de expresar lo que llevas dentro. Diego pensó que tal vez no solo era la literatura, sino también el simple hecho de atreverse a compartir una parte de sí mismo con los demás, aunque fuera a través de las palabras de otro. Durante las semanas siguientes, Diego comenzó a buscar más poesía, más escritos que le hablaran. Descubrió que los poetas románticos como Bécquer no solo escribían sobre el amor, sino también sobre la soledad, el dolor, la muerte y el anhelo de ser comprendidos. Era como si esos escritores de siglos pasados estuvieran poniéndole palabras a todo lo que él sentía, pero que nunca había sabido cómo expresar. Un día, durante otra clase de literatura, la profesora propuso una actividad: escribir un poema sobre algo que los conmoviera. Diego sintió el miedo habitual de no saber por dónde empezar, de quedarse atrapado en su mente, pero esta vez recordó esa chispa que había sentido al leer a Bécquer, esa necesidad de expresarse aunque no supiera muy bien cómo. Tomó el lápiz con manos temblorosas y comenzó a escribir. Las palabras no salían de forma perfecta, pero no importaba. Escribió sobre la soledad, sobre el anhelo de ser visto, sobre el peso de llevar tanto adentro sin poder compartirlo. No era un poema largo ni muy elaborado, pero era suyo. Cuando terminó, la profesora le pidió voluntarios para leer sus poemas.
Diego dudó por un momento, pero al final levantó la mano, una vez más, como había hecho aquella vez con el poema de Beckett. Esta vez, cuando leyó su voz no temblaba tanto, y cuando terminó, el mismo silencio respetuoso llenó la sala. Después de la clase, Miguel, el chico que solía sentarse al fondo y apenas prestaba atención, se acercó a Diego. Oye, eso que escribiste estuvo bueno, me hizo pensar en cosas que yo también siento a veces. No sabía que te gustaba escribir. Después de la clase, Miguel, el chico que solía sentarse al fondo y apenas prestaba atención, se acercó a Diego. Oye, eso que escribiste estuvo bueno, me hizo pensar en cosas que yo también siento a veces. No sabía que te gustaba escribir. Diego lo miró sorprendido. Nunca hubiera imaginado que alguien como Miguel podría entenderlo o sentir algo parecido. No sé si me gusta escribir, respondió Diego, pero es la única manera en la que puedo decir lo que siento. Pronto otros compañeros comenzaron a notar el cambio en Diego. María, una niña amable que solía sentarse cerca, le sonrió una vez y le preguntó sobre su poema. Catalina, siempre entusiasta y dispuesta a ayudar, le propuso que se uniera a un club de literatura que ella estaba formando. Podríamos leer y escribir juntos, es más divertido hacerlo en grupo, le dijo con una sonrisa. Diego, sorprendido pero emocionado, aceptó la invitación. Manuel, otro compañero de clase, también se unió al club. Era un chico tranquilo, al igual que Diego, que compartía su interés por la literatura. Francisco y Pedro, amigos desde hace tiempo, comenzaron a involucrarse también, intrigados por la idea de explorar la poesía. Francisco, con su personalidad extrovertida, se encargó de organizar las primeras reuniones, mientras que Pedro se dedicó a encontrar libros interesantes para compartir con el grupo. Así, Diego comenzó a sentirse parte de algo más grande en las reuniones del club. Compartían sus escritos, discutían sobre los poetas que admiraban y apoyaban mutuamente. Cada uno aportaba algo único. María tenía su creatividad, Catalina su entusiasmo contagioso, Manuel su tranquilidad.